Sé que todos estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, unos quizás más que otros, pero al fin todos estamos pasando situaciones que no sabemos ni siquiera cómo se van a resolver. Lo que nosotros podemos hacer, y mi recomendación es que nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor. Él sí sabe cómo resolver todo esto. Él sí sabe cómo nosotros podemos salir avantes, y necesitamos estar escuchándole a Él para saber qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros. En algunos casos yo sé que hay gente muy querida, muy cercana, que han tenido que sufrir directamente la afección de este virus, de esta pandemia. Gracias a Dios muchos de ellos se han recuperado, pero también en algunos casos hay personas muy amadas, muy queridas, que han tenido que partir con el Señor. Nos da dolor, nos da tristeza, nos identificamos con el resto de las familias que han perdido algún familiar, pero a la vez les queremos transmitir esa confianza, esa seguridad de saber que los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen, y tenemos la esperanza de que un día vamos a volver, vamos a resucitar con Él y a vivir una eternidad con Él. Por eso es importante que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Este tiempo difícil no podemos hacer mayor cosa, pero sí podemos dedicarnos a crecer en el Señor, a leer su palabra, a meditar en ella, a hacer que la palabra sea vida en nosotros, no solamente sea un concepto, un conocimiento o letra, sino que sea vida en nosotros. Le animo para que cada día usted dedique su tiempo para hacer que la palabra se vuelva vida en el corazón suyo y en todo lo que usted hace. Quiero proponer la lectura de esta oportunidad en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Bienvenidos, disfrutemos este tiempo, aprendamos juntos y dejemos que el Señor pueda tocar nuestros corazones, que Él pueda hablar nuestra vida, que podamos aprender. Seguramente usted va a estar muy familiarizado con este pasaje porque es un pasaje de los más populares que hay. Pero hay muchos principios, muchos valores que tenemos que retomar para nuestras propias vidas. Gracias, hermanos queridos, por estar juntos en este tiempo, para que juntos podamos ministrarnos y juntos podamos aprender lo que Dios quiere enseñar a nuestros corazones. Repito, la referencia va a ser el Evangelio de Juan en el capítulo 11, pero antes de eso yo quiero hablar un poquito de este Evangelio. Este Evangelio se conoce como el más apologético. Este Evangelio fue escrito, Dios inspiró a este apóstol, a este hombre de Dios, para que escribiera de tal manera que ya no solo se hablara de Jesús como el Mesías, como el Rey, o de Jesús como el siervo, o de Jesús como el Hijo del Hombre, sino que se hablara de Jesús como Dios, el hombre Dios. Y eso es lo que trata Juan de enseñarnos a nosotros. Y quiero referir una porción bíblica en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31, para decirles a ustedes realmente el propósito del libro, que aquí lo dice. Hizo además, leo el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ve? Son dos propósitos: que la gente pueda creer, y para que nosotros veamos en Jesús a Dios, el que puede resolver las cosas que nadie puede resolver. Y eso es lo que estaba predicando durante todo este tiempo Jesús en medio del pueblo, pero obviamente muchos de ellos no le creían. Había hecho un montón de milagros, y Juan registra unos milagros pero impresionantes de Jesús, pero
parte de estos milagros provocaban en la gente de aquel entonces algunas reacciones positivas, pero unas reacciones negativas. De hecho, en algún momento, y leo una referencia anterior en el capítulo 10, versículo 24, después de que había Jesús predicado, estaba hablando acerca del buen pastor, los judíos abiertamente estaban rechazando a Jesús. En el versículo 24 del capítulo 10, solo para poner una referencia, dice la Escritura: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yo no sé qué más quieren saber. Después de todo lo que han visto, los grandes milagros que Jesús ha hecho, las señales que nadie, a menos que sea Dios, puede hacer. Todo eso lo habían visto, pero aún así no creían. Pero aquí, una vez más, después de haber visto muchos milagros y cosas portentosas, una vez más están rodeando los judíos a Jesús y le preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yo creo que es la postura de mucha gente hoy, también igual. Si es cierto, que lo digan abiertamente. No, si se ha dicho, lo que pasa es que mucha gente no quiere creer. Eso es todo. Y pasaba aquí también. Versículo 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho. Ya les dije, pero no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. O sea, Jesús les había dicho. Y también las obras que él hacía decían que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero no querían creer. Y él decía: por una razón, ustedes no quieren creer porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo espero que en esta reflexión nosotros podamos reconocer que somos ovejas suyas y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Y si hay alguna persona que todavía está preguntando: dinos abiertamente, Jesús, si tú eres el Cristo. Él ya lo ha dicho. La palabra está llena de evidencias. El testimonio de personas da muestra de cuán grande es el poder de Dios para transformar las vidas. Ustedes han oído testimonios de mucha gente, han oído testimonio a través de esta transmisión también, cómo el Señor puede cambiar el corazón de una persona que no tiene esperanza. Pues aquí estamos ahora en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y quiero leer por lo menos en algunos 3 segmentos, si se pudiera. Vamos a leer bastante y vamos a tratar de en este corto tiempo, tratar de aprender de lo que estamos leyendo aquí. Vamos a leer en primera instancia del versículo 1 al versículo 27. Preparación para un milagro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Voy a detenerme ahí un poco, después continuamos con la lectura. Había dicho que íbamos a leer del versículo 1 hasta el 27, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16, pero quiero detenerme en este momento. Lo que está pasando es, anteriormente Jesús había tenido una confrontación con los judíos y ellos procuraban hacerle mal. Él tuvo que moverse a otro lado. Y de repente aparece en escena también una necesidad, la necesidad de Lázaro, una persona muy amada por Jesús,
que tenía dos hermanas, María y Marta. Él estaba muy enfermo y ellas enviaron para avisarle a Jesús que Lázaro está enfermo. El versículo 3 dice eso: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. Qué bonito es darnos el tiempo de recurrir a Dios, de buscar la manera de recurrir a Dios por una necesidad. Mucha gente se tarda mucho tiempo para recurrir a Dios. Las hermanas de alguien que era muy amado por Jesús deciden rápidamente, cuando se dan cuenta que Jesús está por ahí, avisarle que está, bueno, no está ni siquiera tan cerca, pero deciden mandar a avisarle a él que su amado Lázaro está enfermo. Y me impresiona lo que aparece aquí. Y le dicen que vayan a decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjense que no sé qué tan grave, me imagino que era una gravedad, porque finalmente Lázaro murió. Pero no están diciendo a Jesús, no mandan a decirle: el que amas está enfermo, sánalo. No piden nada, solo están diciéndole a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Dios sabe lo que necesitamos nosotros. A veces uno se da la tarea de decir, yo sé que hay que orar, hay que pedir. Sí, Jesús sabe nuestra necesidad. Lo importante es acercarnos a Él. No le piden nada. Y lo que dicen es, hace una connotación importante: el que amas. ¿Sabes cuánto Jesús te ama a ti? Tanto que Él ocupó el lugar tuyo y el mío en la cruz. Nosotros teníamos que haber muerto, pero Él ocupó nuestro lugar. ¿Cuánto significa eso? Uno puede amar a la gente que le hace bien a uno, como dice la Escritura. La gente puede amar a alguien bueno. Tal vez, si acaso, morir por alguien que vale la pena, que es bueno. Pero en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo lo que hemos sido y siendo pecadores, Cristo murió para salvarnos. Eso es increíble, eso es una cosa grandísima, grandiosa. Los malos que somos nosotros, Él ocupó nuestro lugar en la cruz para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestras vidas cambien, para que nuestras vidas puedan recibir la vida de Él y caminar en base a sus propósitos. Pues esta es la referencia ahí. Las hermanas mandan avisar a Jesús, no piden nada, solamente le dicen: el que amas está enfermo. Y eso a mí me llama la atención, porque ellas saben, me da la impresión de que ellas confían de que Jesús sabe lo que tiene que hacer. Oyéndolo Jesús dijo, leo el versículo 4 hasta el versículo 16. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo diría amén. Sí, conocemos la historia. Vivir el momento es complicado. Y muchas veces pasa así. Nosotros tenemos dificultades y quizás lo que Dios está diciendo es: esta dificultad es para que la gloria de Dios sea manifiesta. No necesariamente para algo malo, pero cuesta. Ese momento, vivirlo, aceptarlo, entenderlo, cuesta. Es bien complicado. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado a nosotros de cosas que eran difíciles, imposibles para nosotros? Momentos complicados. Dios hizo cosas espectaculares, impresionantes para nosotros. Permitió cosas en nosotros, pero para que su gloria fuera vista. Y aquí están las hermanas de Lázaro enviando a preguntar, a decirle a Jesús lo que está pasando. Y Jesús dice: bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este pasaje habla de una familia, de 3 hermanos. Y Jesús dice que Él los amaba. Piensa cuánto Él te ha amado a ti, cuánto Él me ha amado a mí, y cuán deudor soy de su amor.
Cuando oyó pues que estaba enfermo, versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? Y no es que él amaba a Lázaro, y Lázaro está muy mal, está muy enfermo, pero dice aquí, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y otra vez comenzamos en aquella crisis, como cuando uno piensa, Jesús mucho se tarda en resolver este problema. ¿Por qué no se apura a sacarme de esta condición? ¿Qué tanto se tarda? Y yo estoy tan necesitado. Jesús sabe lo que hace, lo hemos dicho, lo vamos a decir toda la vida. Jesús sabe lo que hace. Él tiene el control de todas las cosas. Él es Dios. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Está atrasándose? No. ¿Está demorando el tiempo? No, Él sabe lo que hace. El tiempo es perfecto en todo lo que Él hace. Él es el Señor del tiempo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y esto abre los ojos de los discípulos, que vamos a ir a Judea nuevamente. Si allá te querían matar, lean el siguiente versículo, el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, me imagino que con una cara de asombro, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Para Jesús es importante Lázaro. Para Jesús es importante tu vida. Por eso Él no escatimó su propia vida y la entregó por ti, para que nosotros vivamos agradecidos por lo que Él ha hecho. El costo de su vida fue nuestra salvación. Los discípulos están diciéndole, ¿cómo es eso que vamos a ir allá nuevamente? Si ellos querían apedrearte, ellos querían matarte, y otra vez vas allá, otra vez a Judea, solo porque Lázaro está enfermo. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesús sabe, Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Señor del tiempo y de los tiempos. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Quiero decir que este pasaje, este milagro que nosotros vamos a ver, es un milagro de los más grandes que se registran en la Escritura. Pero también este milagro fue el que llevó a gente mala a tratar de acabar con la vida de él. Claro, todo estaba escrito conforme a lo que Dios había dispuesto para Jesús, para su Hijo. Pero después de todo este pasaje, usted verá la reacción de la gente. Nosotros podemos encontrar 2 reacciones. Uno, gente que aprecia el amor de Jesús, y gente que menosprecia el amor de Jesús. En ambas cosas habrán resultados. Uno para vida eterna y otro para muerte eterna. Asegúrate tú que tú tomas acciones para vida eterna. Por eso está escrito este evangelio, para que nosotros podamos creer que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios y que tenemos vida en Él. En el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Jesús sabe todas las cosas. Él se detuvo 2 días más en aquel lugar donde estaba. Y ahora le está diciendo a ellos que Él va a ir a despertar a alguien que murió. Los discípulos dicen, bueno, si duerme, es que se va a sanar. No, Jesús no está hablando de que está enfermo. Jesús está diciendo que Lázaro ha muerto. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. No se alegra de que Lázaro murió. Él está hablando con sus discípulos. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Siempre en el Evangelio de Juan van a encontrar estas palabras: creer, señal, vida. Las señales son para que podamos creer, y al creer podamos tener vida, y vida eterna en Cristo Jesús. Él quería que los discípulos aprendieran a que necesitaban ser fortalecidos en la fe. Él no se atrasa, Él no detiene su caminar, no va con la prisa pues que tendríamos nosotros. La urgencia nuestra es diferente. Dios sabe lo que hace. Se detiene 2 días, ahora le dice a los discípulos: es bueno que ustedes no hayan estado ahí, Lázaro realmente ha muerto, pero ahora ustedes van a ver algo para que ustedes puedan creer. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. O sea, en la mente de ellos los judíos querían matarlos. Ahora regresan donde quieren apedrearlos. Y entonces lo que dice Tomás es: bueno, vamos para que muramos con él pues. Lo que está diciendo es: lo más probable es que nos maten a todos, pero vamos. El segundo párrafo de esta lectura habla de la resurrección, la llegada de Jesús a un momento complicado previo a la resurrección de un hombre que era muy amado por él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dígame usted, cuando alguien tiene 4 días muerto, ¿qué esperanza hay? Cuando Jesús llega donde Marta y María, cuando llega a Betania, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Acuérdense que en aquellos tiempos contrataban gente para con algunos instrumentos llorar, lamentar. Algunos lloraban sinceramente, pero otros, lo hemos dicho anteriormente, eran contratados para llorar. Y había mucha gente que estaba acompañando a Marta y María por la muerte de Lázaro, y estaban ahí para consolarlas por su hermano. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Siempre hay una particularidad en cada una de ellas. Marta era una persona bien activa, haciendo diferentes cosas. María siempre era más quieta. ¿Recuerdan a María a los pies de Jesús? Sí, oyéndole a Él, ofreciéndole a Él lo mejor. Y recuerdan a María ocupada en todos los quehaceres de la casa. Pues a Marta también ocupada en todos los quehaceres de la casa. Ahora, esta Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió. Ese es su carácter, ese es su temperamento. Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Yo sé que usted ha escuchado esta lectura muchas veces. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero decir, Marta no se está quejando, no está acusando al Señor. ¿Por qué no estabas aquí a tiempo? ¿Por qué te quedaste 2 días más? ¿Por qué estás tan atrasado? No es una queja la que ella está presentando, sino más bien un testimonio de la confianza que ella tenía y que ella tiene en Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, estoy seguro de eso. Pero no está reclamándole, no está quejándose, no está acusándole de nada. Y dice el versículo 22: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué confianza hay en esta mujer? ¿Acaso no es esa confianza la que nosotros debemos de tener? Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No está diciendo nada: resucítalo, haz esto, lo otro. No, ella solo está
expresando su confianza en Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Y Jesús le dice: Marta, ¿sabes una cosa? Tu hermano resucitará. No sé qué pensaría Marta en ese momento cuando escucha eso, pero puedo ver la reacción de ella. Aquí Jesús le dice: ya tiene 4 días muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice, porque ella conoce la escritura: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el tiempo que Dios determinó para que todos los muertos en Cristo resuciten. Yo sé que Él va a resucitar. Ella está diciendo: sí, yo sé que va a resucitar, pero ella no está pensando en lo que Jesús está pensando. Y eso es impresionante. Jesús le dice, y eso es lo que nosotros tenemos que saber: Jesús es la resurrección y la vida. Nosotros hemos estado en muerte, pero Jesús es la resurrección y la vida. Todos los que venimos a Cristo tenemos esperanza. Por eso es importante levantarnos, predicar, es importante testificar, es importante decir que Jesús es Dios. ¿Y cómo podemos enseñar que Jesús es Dios? A través de la palabra, pero también de un testimonio claro que muestra que Él es Dios de lo imposible, que Él es capaz de hacer cualquier cosa, como transformar la vida de un hombre malvado y arruinado, como yo. Y quizás como tú sabes de dónde Dios te ha sacado. Marta está hablando con Jesús diciéndole: sí, yo sé que Él va a resucitar algún día, como está dicho en la escritura. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren, con esa verdad, suficiente razón para acercarnos a Él. ¿Qué estamos diciendo a todos? Que estamos escuchando todos nosotros, que Él dice, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Ahora mismo que mucha gente ha perdido familiares, anímese, consuélese. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, lo importante es creer en Él. Aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros creemos en Él y morimos, vamos a vivir. No podemos estar teniendo temor de la muerte. Algún día vamos a morirnos. Nosotros no tenemos una eternidad aquí en esta tierra. Lo que necesitamos hacer es prepararnos para el día en que nosotros muramos. Y cuando muramos sabiendo que vivimos una vida entregada a Jesús, creyendo en Él, con la esperanza de saber que es la resurrección y la vida. Versículo 26: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Que vive y cree. Vivir, creer. Creer, vivir. Señales. Creamos. Vida. Todo eso está contemplado en el Evangelio de Juan. Todo aquel que vive y cree en mí. El que vive en mí. No es una frase, una expresión. No solo es creer. El que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. Imagínense que todo el mundo quiera resolver sus líos eternos, porque yo sé que no es fácil pensar que un día vamos a morir, pero si estamos en Cristo podemos tener paz. Y Él le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Crees que el que vive y cree en mí no morirá eternamente? ¿Lo crees tú? Es una buena pregunta para nosotros también. ¿Crees tú que si vives y crees en Jesús, no morirás eternamente? Y si crees, entonces deja que la paz de Dios inunde tu corazón por el día que te toque a ti partir, o por aquellos que han partido en el Señor, a quienes tú has amado tanto. Consuélate de que ellos van a resucitar un día. Y Marta dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Que eso es parte de la razón de este evangelio, creer. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Ahí está esa conversación previo a la resurrección de Lázaro. Está hablando de la resurrección, cómo va a ser para todos los que creen. Y ahora vamos a otro segmento. Jesús delante de la tumba de Lázaro. Y ya viendo los acontecimientos, cómo se van dando. Habiendo dicho esto, versículo 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. O sea, Marta oye hablar de Jesús. Marta reconoce que ella cree y que vive para Jesús. Y va donde su hermana María diciéndole, el maestro está aquí y te llama. Jesús estaba llamando a María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. ¿Cómo hay que levantarse cuando Jesús nos llama? Jesús está llamando hace tiempo el corazón de muchas personas. Y muchas personas no hacen esto que hace María. Ella se levantó deprisa y vino a él. Hermanos, no hay más tiempo para esperar. No hay más tiempo para perder. Es tiempo de levantarnos y venir a Jesús. Mucha gente está viviendo la vida de una manera muy superficial. Es tiempo de levantarnos y deprisa y venir a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, versículo 30, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María iba a ver a Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Mire qué relación más hermosa había entre María, Marta y seguramente Lázaro con Jesús. Ahora María llega a ver a Jesús y al verle se postró a sus pies. Una señal de adoración, de reconocimiento que Jesús es el Señor. Y ella lo dice, Señor. Señor, el dueño de todo, el que gobierna sobre todo, el que me manda. Es difícil hoy entender. Mucha gente dice que Jesús Señor, pero ellos hacen lo que ellos quieren, sin dejar que el gobierno de Dios venga sobre sus vidas. No, si Él es el Señor, Él gobierna y nosotros hacemos lo que Él dice y como Él quiere. Nosotros no somos señores y más vale que nosotros saquemos de nuestro corazón el señorío de nuestra propia vida y lo entreguemos a Jesús para que Él sea el Señor y dueño absoluto de todo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras acciones, todo, que sea el Señor y que pueda ser visto en nosotros, que efectivamente el señorío de Cristo no es solamente una frase, sino es una experiencia, es una realidad en nuestra vida. Y ahí está María postrada a los pies de Jesús diciendo, Señor. Y le agrega, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero también yo no lo veo como un reclamo, no lo veo como una queja, lo veo como la convicción que tanto Marta y María ahora tienen de saber que estando cerca a Jesús, no hay cosa que sea imposible ni difícil. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, imagínense aquel drama, las hermanas llorando por su hermano, a quienes ellas querían, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo no puedo determinar qué significa todo eso, que se estremeció en espíritu y se conmovió. No sé si tiene que ver con el dolor que sentía al ver el llanto de los demás, seguramente, o quizás por la superficialidad de otros que lloraban solo porque eran contratados, o por la incredulidad de otros que pensaron, bueno, ¿y para qué viene a esta hora? Yo no sé. Pero él se conmovió en espíritu, se estremeció y reaccionó y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. No le están diciendo, Señor, ven, levántalo, resucítalo. No, ven
Y mira, ya está puesto ahí en un lugar. Jesús lloró. Y eso, Él siente. Él conoce nuestro corazón, sabe nuestras luchas, nuestras debilidades. Claro que Él siente el corazón de Marta y María, y Él también tiene emociones. A veces la gente piensa que Dios, no, como Él es el Señor, Él no siente nada. No, con amor eterno nos ha amado y prolongó sobre nosotros sus misericordias. Yo veo ahí el cuadro de Jesús llorando, identificado con la necesidad de aquella gente. Y no necesariamente está llorando por la tristeza de que Lázaro ha muerto. No, porque Él sabe lo que va a hacer. Y quizás parte del lloro es por la tristeza de saber que hay un mundo, hay mucha gente que ha caído, que es incrédulo. La tristeza de un mundo pecador que no se da cuenta que Él es la resurrección y la vida, y que constantemente están yendo a un precipicio, a una muerte eterna. Muchas cosas podemos pensar por qué Jesús lloró. Obviamente, en medio de todo, yo no dudo que Él tenía un amor especial por Lázaro, por sus hermanas. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Sí, Jesús amaba a esta familia. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, estos me parece que sí están criticando un poco, yo no sé, pero me llama la atención la conversación, lo que están expresando. Este no pudo haber hecho, así como abrió los ojos del ciego, no podía haber hecho impedir que Lázaro muriera. Dios tiene sus planes perfectos. A veces Dios va a permitir cosas que nosotros no entendemos. Todos nosotros hemos pasado por cosas desde muy temprano en nuestra vida, y Dios ha permitido cosas, y debemos de entender que en todo eso el plan de Dios ha sido perfecto para que nosotros podamos alcanzar sus propósitos. Y ahora sí, miremos el milagro. Ya ven el cuadro ustedes. Marta ha hablado con Jesús, ahora María está hablando con Jesús. Jesús está identificado con el dolor de lo que está pasando y está profundamente conmovido. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Jesús le dijo a los demás: quiten la piedra. Marta, la que siempre estaba en actividad, dijo: Señor, hiede ya. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué importa para Dios si son 4 días de muerte y que hiede? ¿Acaso hay algo imposible? ¿Acaso hay algo que Él no pueda hacer? Solo pienso en mi vida. Mi vida no eran 4 días que apestaban por el pecado, por la muerte en mí. Fueron 19 años. Y parte de esos 19 años, bueno, digo, en mi niñez una cosa, en mi adolescencia, en muerte. Años. Y apestaba. Pero no importa cuán terrible sea el hedor de un muerto, espiritualmente hablando, Jesús puede sanarlo. Pero aquí estamos en un caso físico, no solo espiritual, una cuestión física. El hombre ya está muerto y de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Imagino que Jesús ha de haber estado orando anticipadamente por todo esto, no sé, pero Él dice: te doy gracias, Padre, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Quiero que esto sea un testimonio para ellos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz:
Lázaro, ven fuera. El que está muerto, que vuelva a la vida. Hay mucha gente que está muerta en sus delitos y pecados. Lo que Jesús está diciendo: ven fuera. Yo soy el que puede darte la vida. Yo soy el que puede sacarte de esa condición. Ven fuera. A mí esto me toca mucho el corazón. Hay mucha gente que está muerta en vida. Nosotros necesitamos anunciar a Jesús. Y necesitamos decirles que hay esperanza. Y aquellos que escuchan deben de tomar una decisión. Creer. Y escuchar la voz de Dios decir: ven fuera. Deja la condición de muerte en que estás. Esos muchos años, meses, lo que sea, esa condición de cómo tú te conduces, déjala ya. Sal de allí. Deja esa condición de muerte. Sal de allí. En este caso, Lázaro estaba muerto y apestaba. Jesús le dice: sal, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Yo sé que usted conoce esta historia. Es una de las historias más populares que leemos en la Biblia. Y muchas veces la gente dice: bueno, pero yo perdí un familiar y a mí mi familiar se murió, no resucitó. Dios tiene sus maneras particulares de hacerlo con cada uno. Pero te doy una noticia: si tu familiar murió en Cristo, Jesús le va a decir: levántate, porque Él es la resurrección y la vida. Los que están muertos en Cristo van a volver a la vida. ¿Cuál es mi esperanza? Yo perdí una niña de 7 meses de embarazo de mi esposa. Digo, perdí, la gané. Ella está con el Señor. Algún día va a resucitar. ¿Qué esperanza más linda esa? Jesús le dice a Lázaro: vuelve a la vida. Y el que había estado muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo, desatadle y dejadle ir. Hay muchas cosas que se pueden mencionar respecto a eso, pero yo no quiero hacer esta referencia hoy. El siguiente pasaje dice: entonces muchos, porque hay un resultado del milagro. Hermanos, cuando la gente ve un milagro en nosotros, van a ver resultados. Otros van a conocer a Jesús. Otros van a desear lo que tenemos. Otros van a querer saber lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Entonces muchos de los judíos, versículo 45, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Jesús. Pero le voy a decir, el siguiente versículo dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Unos creyeron y otros no creyeron. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Imagínense, si le dejamos hacer todo esto, van a creer en él. Siempre el enemigo trata de estorbar lo que Dios quiere hacer. Dios tiene su plan perfecto en todo. Hay tanto que leer. Yo le invito a que usted siga leyendo esto, porque desde ese día que pasó con la resurrección de Lázaro, desde ese día, en vez de creer, unos creyeron, pero otros, en vez de creer, desde aquel día acordaron matarle, según dice el versículo 53. Y no solamente eso, después aparece Jesús en casa de Marta, María y Lázaro, y estaban celebrando, comiendo juntos. Y una gran multitud de judíos, esa es una referencia posterior, capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él
muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El testimonio de la resurrección de Lázaro era tan evidente, tan obvio, que muchos creían en Jesús. Hermanos queridos, el testimonio de que nosotros hemos pasado de muerte a vida debe de ser tan obvio que otros puedan creer en Jesús. ¿A quién más van a ver? Sino a los que son testigos de un cambio integral en su vida. A ti y a mí necesitamos estar comprometidos con la verdad de Dios en nosotros y publicarla, anunciarla y mostrarla con el testimonio de fe de cada uno de nosotros. En primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, quisiera leer esta referencia, si usted me puede acompañar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En este caso de la historia de Lázaro, él fue resucitado en ese momento. Tal vez tú ya has perdido a un familiar, pero si perdiste a alguien que amaba a Jesús, que creía en Jesús, debes estar tranquilo y en paz, porque también hay esperanza, porque hay resurrección para ellos y una vida eterna para cada uno de ellos. Debe ser nuestro consuelo. Por eso ahora en vida nosotros necesitamos trabajar con nuestra vida, dedicar nuestro corazón a Dios, dedicar nuestra vida a Él. Usted sabe los pasajes famosos que hay en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo tiene que ver con el llamado a nosotros para creer en Él, para tomarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Y aquí hay tantas referencias bíblicas que yo quiero leer un pasaje más antes de terminar. Capítulo 5 de Juan, versículo 24 al versículo 29, porque esto debe de provocar en nosotros una decisión. No solamente saber las cosas que Dios hizo, sino también una decisión para que nosotros vivamos por las cosas que Él hizo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese momento de la muerte que es para mucha gente tan incierto, tan tenebroso y feo, triste, tenemos esperanza en el Señor. Tal vez no vamos a resucitar al cuarto día como Lázaro, pero si morimos en Cristo, vamos a resucitar algún día. Así que no te angusties, solamente deposita tu confianza en Dios. Todos nos vamos a morir un día, a menos que Él venga en un momento de esto, que por cierto su venida está muy cerca y nos vamos con Él, pero igual necesitamos estar listos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Eso es así, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra responsabilidad: oír su palabra, creer al que envió a Jesús, creer en Dios, creer en el Padre, vivir para Él, amarle, honrarle. Para estas personas, en esta condición, para ellos hay vida eterna y no va a haber condenación. Si uno se muere, ya no va a ser para condenación, sino va a ser para vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que mueren van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquellos que están muertos, como Lázaro, que están muertos, oyeron la voz de Dios y volvieron a la vida. Muchos que están muertos espiritualmente necesitan escuchar la voz de Dios para volver a la vida. Pero también en el futuro van a pasar cosas como esta. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Todos.
Todos los que están en los sepulcros, y si nosotros estuviéramos ahí, también vamos a escuchar la voz de Él. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y no me estoy hablando aquí de hacer lo bueno como, yo hago buenas obras, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. No, la obra que Dios quiere es que nosotros creamos, oigamos su palabra y creamos en Jesús, que vivamos para Él, que haya un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando llegue su momento y oigamos su voz, vamos a resucitar y a resucitar para vida eterna. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y lo bueno es vivir para Jesús. Mas los que hicieron lo malo, lejos de Dios, sin el consejo de Dios, sin guardar su corazón para Dios, van a resucitar, pero a resurrección de condenación. Queremos evitar eso. Por eso es importante que anunciemos el mensaje de Jesús. Hermanos queridos, tengamos paz, tengamos confianza, tengamos esperanza. El Señor viene en breve. Asegurémonos, Él viene como ladrón en la noche. No se sabe en qué momento. Estemos listos. Arreglemos nuestros corazones. Despojémonos de todo peso y de pecado, de cosas que nos asedian a nosotros, y corramos esta carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vivamos una vida de integridad que agrade al Señor, con temor de Dios, apartados del mal y honrándole a Él sobre todo, y tengamos nosotros su paz. No hay cosa más linda que saber que Él nos ha perdonado y nos llama sus hijos, y que tenemos esperanza. Si estamos vivos y Él viene, nos vamos con Él. Y si morimos, Él nos va a despertar para que estemos con Él por una eternidad. Padre, yo te doy gracias en esta oportunidad por cada una de las personas que estamos juntos hoy recibiendo este mensaje. Ayúdanos a reflexionar en la tremenda esperanza de vida que tenemos nosotros, por cuanto hemos creído en tu palabra, hemos creído en el Hijo, hemos encontrado en el Hijo la respuesta a nuestra necesidad, que hemos depositado nuestras vidas, nuestro corazón en sus manos. Limpia nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que en nuestras casas nosotros levantemos altares de adoración a ti, de entrega, que todos los días, en todo lo que hagamos, nos aseguremos nosotros de estar honrando tu nombre. Y sabiendo, Señor, que aunque si la muerte viniera, al estar en ti, al creer en tu palabra, al guardar tu palabra en nuestro corazón, sabemos que el morir es ganancia para nosotros. Y que un día tú nos despiertas para que estemos contigo por una eternidad. Padre, que nuestros corazones sean afirmados. Yo te pido para cada una de las personas que estamos aquí en esta oportunidad, que nuestros corazones sean afirmados en ti, que podamos volver nuestros ojos a ti, que podamos salir de cualquier condición de muerte que podamos estar, y que reconozcamos que en Jesús tenemos la vida y la vida eterna. Te damos nuestra vida, te damos nuestro corazón, y te pedimos, Señor, que cada día de los que nos quedan, sean muchos o sean pocos, que vivamos para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Queridos, Dios les bendiga a cada uno. Demos gracias a Dios porque Él nos ha sacado de la muerte a vida, y tenemos la esperanza de que Él viene a recoger a su pueblo. Aseguremos cada día de nuestra vida que nosotros somos su pueblo, porque vivimos para Él, apegados a su palabra. Un abrazo a todos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.